En la mañana del 15 de enero de 1947, una madre que paseaba a su hijo por un barrio de Los Ángeles se topó con una visión espantosa: el cuerpo de una joven desnuda cortado por la mitad a la altura de la cintura. El cuerpo estaba a pocos metros de la acera y colocado de tal manera que, según se dice, la madre pensó a primera vista que era un maniquí. A pesar de las extensas mutilaciones y cortes en el cuerpo, no había una gota de sangre en la escena, lo que indica que la joven había sido asesinada en otro lugar. En un examen más detallado, los investigadores se percataron de que el cuerpo también había sido completamente desangrado y lavado antes de ser arrojado al terreno. Además de la bisección, el cuerpo había sido grotescamente mutilado. Le habían cortado la boca de oreja a oreja, lo que se conoce como la sonrisa de Glasgow. Le habían cortado los muslos y los pechos, y el cuerpo estaba en una pose con las piernas abiertas y los brazos levantados sobre la cabeza. Parecía que el asesino consideraba a su víctima una obra de arte. La autopsia determinó que el cuerpo de la víctima llevaba 24 horas o menos muerta. La investigación subsiguiente estuvo a cargo del Departamento de Policía de Los Ángeles. Se solicitó la ayuda del FBI, quien identificó rápidamente el cuerpo. La joven resultó ser una promesa de Hollywood de 22 años llamada Elizabeth Short, apodada más tarde por la prensa como la Dalia Negra. Las huellas de Short, de hecho, aparecieron 2 veces en la enorme colección del FBI. Primero, había solicitado un trabajo como empleada en el comisariato del campamento Cook del Ejército en California en enero de 1943. En segundo lugar, 7 meses después, la policía de Santa Bárbara la había arrestado por consumir alcohol siendo menor de edad. En apoyo a la policía de Los Ángeles, el FBI verificó los antecedentes de posibles sospechosos y realizó entrevistas en todo el país, y en un posible y tentador avance en el caso se buscó una coincidencia con las huellas dactilares encontradas en una carta anónima que pudo haber sido enviada a las autoridades por el asesino, pero las huellas no estaban en los archivos del FBI. Pasó el tiempo y el caso se enfrió a pesar de la presión de los medios. Nada había podido comprobarse, hasta que en 1999 ocurrió algo. Steve Odell, un detective de homicidios de la ciudad de Los Ángeles, estaba ordenando las pertenencias de su padre George, que había fallecido poco antes. Guardando unos álbumes fotográficos, se topó con 2 imágenes de una mujer desconocida para él. Era morocha, tenía ojos claros. La encontró muy parecida a aquella joven brutalmente asesinada. Decidió investigar de manera profesional y fue recolectando pruebas. Buscó las cartas de su padre y las comparó con la letra de las que había enviado a la oficina del Departamento de Homicidios. La caligrafía era muy parecida. Lo más siniestro es que George era médico cirujano y tenía todos los conocimientos necesarios para explicar lo sucedido con el cuerpo. Solo un experto médico habría sido capaz de dejar el cadáver en el estado en el que quedó Elizabeth. Por otro lado, su padre había tenido su consultorio a solo 2 cuadras del Hotel Cecil, en donde se había visto por última vez a Elizabeth. Descubrió, además, que el auto que los vecinos dijeron haber visto en el parque, cerca del baldío, era muy parecido al que tenía George Odell y del mismo color negro. Por último, estaba la macabra posición del cuerpo de la víctima, que le recordaba a Steve Odell el cuadro El Minotauro, del autor surrealista Man Ray. Curiosamente, ese pintor había sido amigo cercano del Dr. George Odell. Años después, y gracias a estas sospechas, se tuvo acceso a una carpeta que ni siquiera Steve Odell conocía y que había sido recopilada por el teniente Frank Jemison, uno de los investigadores. Ahí estaba la confirmación. Los policías habían tenido firmemente en la mira a 6 sospechosos. Uno de ellos era George Odell. En esa misma carpeta se revelaba que el médico había estado bajo vigilancia desde el 18 de febrero de 1950 hasta el 27 de marzo de 1950. Habían logrado instalar 2 micrófonos ocultos en su casa que eran chequeados en forma permanente por 18 detectives.
También estaban grabadas unas declaraciones de su padre del 19 de febrero de 1950. El sospechoso decía: «Date cuenta de que no había nada que pudiese hacer. Puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. La maté». En otro momento, el médico afirmaba: «Suponiendo que matase a la Dalia negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta». En otras partes de la cinta se escuchan gritos de una mujer que es golpeada y se oye a George Odell decir a otra persona: «No dejes rastros». Steve no cree que su padre haya asesinado solo a Elizabeth Short. Sospecha de muchos más crímenes. Además, sostuvo que la policía tenía demasiadas pruebas en contra de su padre, pero que no se lo había prestado por otros motivos. Está convencido de que la razón fue esconder los abortos clandestinos que su padre y otros médicos realizaban con la anuencia de las fuerzas policiales.